Carlos, en el marco de nuestros ya conocidos A6 Meetings, estamos ahora contando con la presencia de Carlos Felipe Niesen, ¿no? Él, no sé si está bien pronunciado tu apellido, disculpa, Carlos. Sí, está perfectamente pronunciado. Nissen. Niesen, Nissen. perfecto. Bueno, va a abordar el tema cómo crecer en tiempos de crisis, ¿no? Él va a hablar sobre este tema. Él es un experto que acaba de lanzar, digamos, un libro sobre estrategia empresarial. Nos hará reflexionar sobre la toma de acción, ¿no? Y cómo reinventarnos en estos momentos de crisis, ¿no? Carlos, simplemente para hacer una pequeña presentación, es un destacado, bueno, economista de la Universidad Pacífico y MBA de la Universidad de Wharton School, ¿no? En Pensilvania. Y bueno, tiene más de 25 años de trayectoria, bueno, ha participado en más de 130 proyectos de negocio en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa, Oceanía, África, ¿no? Como empresas como Coca-Cola, Bimbo, Mi Banco, Unilever, Ford, Alicorp, etc. ¿No? Y ahora actualmente se desempeña como Senior VP de Estrategia Corporativa y Fusiones y Adquisiciones en el grupo Credit Corp. Creo que sin más, te dejo, Carlos, para que puedas darnos, empezar tu exposición. Muchas gracias. No, perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación a presentarle a tu organización. Y un poco lo que quería compartirles hoy son algunos aprendizajes que hemos capturado a lo largo de investigación de ya de 2, 3 años, más experiencia de veintitantos años en consultoría en diferentes países, aprendizajes alrededor del tema de estrategia de negocios. Y esto se basa en investigación que hemos hecho de retornos financieros, encuestas, conversaciones, etcétera, etcétera. Entonces, déjenme compartirles una presentación y voy a tratar de mantenerme al tanto de lo que van haciendo, de lo que van compartiéndome en las preguntas. Entiendo que lo vamos a procesar hacia el final de la presentación, ¿no? Pero efectivamente, lo que queremos hablar hoy es cómo crecer en tiempos de crisis, ¿no? Y he tratado de adecuarlo al contexto que estamos viviendo hoy. Y les quiero tocar 4 temas, ¿no? El primer tema es retroceder hasta el año pasado y entender dónde estaba Perú desde un punto de vista financiero, estratégico, antes que entrara la pandemia. No quiero meterme tanto a la parte económica, quiero meterme más a lo que es específico a las empresas en sí. Creo que ustedes ya tuvieron una charla con Elmer Cuba y además todos los días estamos inundados de información económica. Entonces, quiero enfocarme más en la parte financiera y estratégica. De ahí gastarme 2 láminas, nada más, para hablar de cómo se ve la economía actualmente, nada más que 2, y de ahí empezar a entrar al tema de estrategia, ¿no? Que eso es lo más importante, un poquito recordar los principales pensadores muy rápidamente que todo el mundo conoce, y ahí entrar a nuevas ideas de estrategia a nivel mundial, y ahí volverlo muy práctico y decirles cómo llevarlo a cabo, sobre todo pensando más en la parte de crecimiento y cómo uno genera ideas de crecimiento. ¿Okay? Entonces déjenme empezar con dónde estaba Perú. Y como les comenté, lo primero que quiero contarles es cómo fue el estudio. Obtuvimos información de retorno sobre capital invertido de 75 empresas peruanas en el periodo 2007 a 2018. Las filtramos, ¿ya? Y filtramos y separamos este grupo en 2. El grupo que ha venido constantemente teniendo retornos superiores a su costo de capital, o sea, empresas muy rentables, y que tenía crecimiento en ingresos, y esas las separamos, las identificamos, dijimos, estas son las empresas que queremos ver qué están haciendo bien. Y eran 17 empresas que habían tenido crecimiento rentable positivo y separamos del resto de empresas, que eran 67. Y hace 2, 3 años atrás lanzamos una encuesta, le hicimos las mismas preguntas, hicimos algunas entrevistas y vimos los resultados en esos 2 grupos. Y tratamos de entender qué había pasado. Ahora, ¿por qué hemos utilizado el indicador de retorno sobre capital invertido? El motivo que lo hemos utilizado es porque te combina la capacidad de ver esos flujos que generas, esa utilidad operativa dividido entre el consumo implícito de capital, entre el capital que tienes invertido, ¿no? Y lo bueno, como pueden ver en el gráfico de abajo, es que cuando al retorno le quitas su costo de capital, correlaciona muy bien con el valor de una empresa. Entonces creemos que es bien representativo de si se está generando valor o no en una empresa. Habiendo dicho eso, empecemos. Miren, cuando vemos el retorno sobre capital invertido de las empresas peruanas con información pública, obtenidos a través de la bolsa de valores, emisiones de bonos, etc.,
lo que vemos es que el retorno pues ha estado yendo de 30% en el 2007, en los buenos años, hasta 8%, ¿no? Es una tendencia a la baja, que va de la manera un poco con cómo hemos visto la economía, ¿no? O sea, hasta el 2007, 2008 eran los buenos años, del boom de commodities, nos iba muy bien y veíamos que los números venían bien. Igual se veían los retornos. Ahora, ya a partir del 2013, 2014, el número está debajo de esa línea roja. Esa línea roja es el costo de capital, es cuánto nos cuesta ese dinero, sea dinero propio, sea dinero prestado, pero ajustado por el riesgo. El riesgo del país, el riesgo de la moneda en que está ese dinero y el riesgo de la industria y la empresa en la que está uno. Y en Perú, en promedio, ese número era 11.8%. Entonces, a partir del 2000, antes del 2013, la buena noticia es que nuestras empresas, en promedio, generaban retornos superiores a ese costo de capital. Pero ya después del 2013 a la fecha, ha estado por debajo del costo de capital. Antes del 2013, lo que hacíamos era creábamos valor, después del 2013, en promedio destruíamos valor. Pero esto no nos dice tanto. Siendo un país minero, dijimos, vamos a ver qué pasó en minería. Y en minería lo que podemos ver es que la caída fue mucho más dramática. ¿No? O sea, misma tendencia que la caída del resto de empresas, pero se fue de 74 hasta 5%, una caída pero brutal, ¿no? Bien abrupta. Y esto iba de la mano pues con la caída en el precio de los commodities, China que poco a poco se fue desacelerando y nos golpeó en varios metales, y también la economía americana que pasó de esa época inflacionaria que ayudó al oro, la plata de 2008, 2009, 2010, 11, y de ahí se desplomó, ¿no? Pero acá la gran pregunta es, ok, entonces si la minería tuvo ese impacto, ¿qué pasa si quitamos minería de la ecuación? Y se presenta un patrón bien interesante, que es esta gráfica de acá. Y esta gráfica lo que te dice es, en promedio, hemos estado, el resto de empresas que no son mineras ni financieras, en promedio te han estado generando retornos que van entre 7 y 10%, muy consistente. Pero la mala noticia es que consistentemente debajo del costo de capital. Hemos estado continuamente destruyendo valor. Y esto más o menos iba de la mano con mis percepciones. Yo regresé a Perú en el año 2010, 2011 y noté algunos patrones que los he tratado de reflejar en el libro Mentalidad Estratégica, y quise tratar de entenderlos. Y esto me empezó a hacer sentido, ¿no? Porque sentía que a veces muchos de los clientes con los que trabajaba en mis épocas como consultor no tenían esa, de repente, velocidad con la que había visto en otros países. Veía que a veces se dejaban oportunidades sobre la mesa y ya empecé a ver un poco esto en los números, ¿no? Y los números te decía, pues claro, había una cierta comodidad en que tuvieras retornos de entre 8 o 10%. Pero ahora hay que ir un poco más a fondo. O sea, ¿por qué sucedía esto? Y el por qué era, eh, cuando conversabas con los diferentes gerentes, ellos te decían, pucha, pues es que tuve la suerte de estar en una buena industria, como pueden ser los mineros. O algunos te decían, pues, pucha, piña, no estaba en minería, estaba en el sector de energía, de logística, ¿no? Y ahí pues los retornos no son tan buenos. Podrías ver el caso inmobiliario. Entonces, podían echarle la culpa al que tomó la decisión de la industria en la que estabas, al accionista. El accionista, el fundador de la empresa, en algún momento tomó la decisión, dijo, yo quiero invertir en Perú y quiero invertir en alguna industria en particular. Perfecto. Entonces tú podrías decir, si estás en el grupo de las empresas que están en naranja, qué buena suerte tuve porque me metí en la industria correcta. Si estás en las industrias que están en azul, dices, pucha, qué mala suerte tuve porque estuve en la industria incorrecta, ¿no? Pero cuando vamos un poco más a fondo, lo que entendemos es que esos promedios que estamos viendo en esta lámina, cuando los desglosas son promedios, y debajo del promedio hay unas variabilidades bien altas. Y lo ven acá. En el caso de minería, que era la mejor industria, habían algunos que estaban obteniendo retornos de 56%, altísimos. Pero también habían otros que en el mismo periodo tenían retornos de 1%. Igual lo puedes ver en el caso industrial, el promedio era 9, pero habían algunos que tenían 0% de retornos y otros que estaban logrando 16. Y así industria por industria, ¿no? Entonces, esto ya te empieza a decir que, bueno, pues de repente la decisión del inversionista
te pudo haber metido en una mejor o peor industria, pero la gerencia de esa empresa probablemente eran los que se movían a lo largo de cada una de estas flechas, ¿no? Era una decisión de la gerencia, te podía llevar a la parte de abajo o te podía llevar a la parte de arriba. Entonces, hay un cuestionamiento de decir, bueno, pero estratégicamente, ¿qué está detrás? Entonces, como se dan cuenta, lo que hemos tratado de hacer es ir pelando la cebolla, ir tratando de entender los porqués y por qué de estos retornos. Hicimos otro análisis, ¿no? Y en esta gráfica tratamos de comparar dos tipos de decisiones. En el eje de las YES es qué tan atractiva era la industria. Es decir, al margen de en qué país estuviéramos, si estabas en China o en Europa o en Estados Unidos o en Perú, qué tan atractiva era la industria. Entonces, normalmente consumo masivo tenía retornos por encima de su costo de capital como de alrededor del 15%. Muy buenos retornos. Una industria como materiales de construcción que está hasta abajo, electricidad, normalmente tiene retornos pues como cercanos al menos 3, 5% en promedio. O sea, no es una industria intrínsecamente buena. Entonces, la primera dimensión es si las empresas, industrias que hay en Perú, aquellas industrias en las que están concentradas las empresas peruanas, están en buenas industrias o no. Eso se ve en el eje de las YES. Y en el eje de las X lo que ves es qué tan competitiva es esa industria en comparación a sus pares en México, Colombia, Chile, Brasil, Estados Unidos, Canadá. Y eso lo medí alrededor de esos retornos en exceso que creaba la empresa peruana versus los retornos en exceso que generaban sus competidores. Si estás del lado derecho, tienes muy buenos retornos superiores a tus competidores. Entonces ahí ves minería y te das cuenta y dices, pues sí, pues los mineros en Perú tienden a generar retornos superiores a lo que generan sus pares en Canadá, en África, etc. ¿No? Y eso se puede ver también cuando uno ve estudios de productividad, te das cuenta que es un sector muy productivo, ¿no? Eso es una de las empresas, uno de los sectores más competitivos. Igual el caso de bancos. El caso de bancos, la banca en Perú tiende a ser segundo lugar en Latinoamérica después de la brasileña. La brasileña también es muy competitiva. Entonces, en cambio, si estás del lado izquierdo, materiales de construcción, comercio, industrial, pues los retornos, ¿no? La competitividad es menor contra los pares. Entonces, en síntesis, lo que quieres es estar en burbujas que estén en el cuadrante superior derecho, porque ahí la buena decisión de los accionistas ha sido, me metí en una industria atractiva y al mismo tiempo la gerencia me está manejando bien mis negocios, que es el caso principalmente de minería y de bancos, ¿no? Por eso que somos un país pues, que nos va bien cuando estamos en el tema de minería. Lo que no quieres es el caso contrario, que es cuadrante superior izquierdo, que es cuando la elección ha sido hacia una industria pues, que no es tan competitiva, que se está deteriorando, y encima el performance de la gerencia pues, no ha sido tan bueno, ¿no? Entonces, estas tienden a ser dos principales razones que pueden explicar muchos de estos retornos continuamente. Es decir, lo que está sucediendo acá es, en algunos casos estamos en industrias que no son tan atractivas, no tenemos industrias de biotecnología, no tenemos industrias ligadas al software que sean grandes, pujantes, como puede haber en Estados Unidos y en Europa, y en algunos casos nuestras empresas al interior de las industrias les falta competitividad. Vamos un poco más a fondo. ¿Qué otras cosas encontramos en el libro cuando estuvimos investigando? Encontramos también un problema estratégico. Me imagino que muchos de ustedes deben haber escuchado de Michael Porter, ¿no? Michael Porter, un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, fue de los primeros que se metió al tema de estrategia. Y él decía que tú tenías 3 estrategias para poder diferenciarte y ser exitoso en el mercado. O te diferenciabas por costo, eras el de menor costo del mercado, o te diferenciabas por algo particular, algo peculiar, o eras el más rápido, o el de mejor servicio, o el de mejor calidad, o el más innovador. Y la otra es, si no podías hacer ninguna de esas, te enfocabas en un nicho específico que te diera suficiente rentabilidad. Entonces, cuando encuestamos a estas empresas, a estas 77 o 92 empresas, ya 77 en Perú, las creadoras de valor, esas 16 de alto crecimiento rentable, nos dijeron, oye, yo solamente me enfoco en 2 estrategias para diferenciarme, ¿no? O soy el de más bajo costo y el de mejor servicio, o soy el de mejor servicio y el de mejor calidad, pero solo 2, muy enfocaditos. El resto de empresas
se enfocaban en 8. Oye, o sea, prácticamente toda la lista que le puse de posibles opciones, le ponían check a todas esas, ¿no? Decían, yo quiero ser el de más bajo costo, y también quiero ser el más digital, y también quiero ser el más rápido, y también el de mejor servicio, etcétera, etcétera. Entonces, era imposible, ¿no? Porque al final, estrategia de lo que se trata es enfocar los pocos recursos que tienes para diferenciarte y ganarle a tu competencia en uno o dos segmentos, ¿no? Entonces, claramente, parte del problema que estamos teniendo en esos retornos que mostramos en las láminas anteriores tenía que ver con ese desenfoque. Ahora, lo otro interesante del caso es que muchos escogían diferenciarse por servicio, ¿no? Que es, déjame darle colorcito a esta lámina, a mi puntero, ahí está. Como pueden ver acá, un alto porcentaje les gustaba diferenciarse por servicio, pero cuando le preguntábamos a sus clientes, y ahorita van a ver en la siguiente lámina, les costaba lograrlo. Y pocos, siendo este un país de bajo costo, pocos se enfocaban en costo. Entonces veamos el caso de servicio. En el caso de servicio, hicimos una encuesta en el 2016 a 250 clientes en el mercado peruano. Y le dijimos, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto le recomendarías a tus amigos y conocidos, a tu banco, a tu empresa de telefonía móvil, la aerolínea que más utilizas, la empresa aseguradora que más utilizas? Si te daban un 9 o 10, eras un promotor. Si te dabas 1 a 6, eras un detractor. Y si restabas los promotores de los detractores, te quedaba un número neto. Y estas líneas acá abajo son los números netos. Entonces, en banca era menos 10%, en telefonía móvil era casi menos 40%, en aerolínea menos 3%, y en aseguradoras 1.4%. O sea, o nulo, o cero, o negativo. Cuando acá los números que debería estar esperando son números alrededor de 50. Entonces, te das cuenta, estas empresas querían diferenciarse por servicio, pero no lo estaban logrando. También otro hallazgo que tuvimos fue cómo miden el éxito, qué metas se establecen al inicio del proceso de planeamiento estratégico. Y lo que vimos es que muchas empresas fijan metas. Oye, yo quiero crecer, yo quiero tener tantas utilidades, etc. Entonces, lo bueno es que tienen metas, pero lo interesante del caso es qué tipo de metas. Y lo que veíamos, si ven acá las barras amarillas, las empresas exitosas, solo el 40% se enfocaban en retorno sobre inversión. Ellos más bien se enfocaban o en crecer, o en metas de utilidad, de pura rentabilidad. Y el resto de empresas, metas de utilidad y metas de crecimiento, y solo un tercio retorno sobre inversión. Entonces, lo que estaba sucediendo es que muchas empresas tenían mucha inversión. O sea, las empresas en Perú les gusta el concepto de fierros, ¿no? O sea, sentir que lo puede tocar, que lo puede ver, ¿no? Les gusta ver que tiene bastante inventario en el almacén, les gusta saber que son dueños del almacén, que son dueños de la fábrica, que son dueños del terreno, que son dueños de los vehículos, y no exploran con suficiente agresividad en comparación con otros países el decir, oye, yo eso lo voy a vender, eso es inversión, y los voy a alquilar más bien, ¿no? Los voy a subcontratar, y además, por último, si soy dueño de eso, voy a asegurarme que tengo lo mínimo necesario para poder operar y no voy a tener exceso, ¿no? Y eso claramente se podía ver por el tipo de métricas en las que se enfocaba. Y por último, otro hallazgo, antes de entrar ya a lo que nos dice la pandemia, era la profundidad analítica, esa robustez de ese análisis para establecer una estrategia que los distinga. Les preguntamos, oye, ¿qué tan satisfecho te sientes con tu proceso de planeamiento estratégico, sobre todo con la parte analítica? El ver los números, cuestionarte sesgos, determinar tamaño de mercado, etcétera. O sea, cuando uno habla con nuevos empresarios, ¿no? Y habla con aquellos que no han sido exitosos, que han fracasado después de 2, 3, 4, 5 años, y le dices, ¿cuál es la razón principal por la que tuviste que cerrar tu negocio? Muchos casos es, primer lugar, porque simplemente no entendieron cuál era el tamaño del mercado, no se dieron cuenta que el mercado era demasiado estrecho. La segunda razón es, no se dieron cuenta pues que la competencia era tan fuerte y que les iba a ganar. Las mejores empresas lo que hacen en su proceso de planeamiento es hacen mucho análisis muy cuantitativo de eso, del tamaño de mercado, de qué es lo que les gusta a los clientes, de cuáles son las fortalezas, debilidades de la competencia, etc. Y esto se ve acá, ¿no? El número neto, que es los que están satisfechos con su proceso de planeamiento, versus los detractores, es como 16, casi 20%, mientras el resto es menos 20%. Entonces, este es otro factor que veíamos que explicaba el porqué de los números que vimos al inicio de la presentación. Entonces,
Esto es lo primero que quería compartirles, que era cuando vimos los números, vimos cómo se hacía planeamiento en Perú, antes de que entremos a la pandemia, ya partíamos de un punto de partida relativamente débil. Ahora, ¿qué ha pasado con la pandemia? Ya creo que lo hemos vivido, creo que hay buen conocimiento de lo que está pasando en la economía. ¿Cuáles han sido los últimos números que nos presentaron el INEI hace un par de semanas? El primero, que fue durísimo, es casi de nivel de guerra, fue esta caída en el PBI de abril 2020 contra el 2019. La caída fue casi de 40%, que es algo que no se ve, creo que desde la guerra con Chile. No fue una brutalidad. Obviamente los sectores más golpeados son sectores que ustedes probablemente conocen de cerca, que es lo que es alojamiento y restaurante, que están prácticamente cerrados, construcción, que se paralizó por completo, transporte claramente, comercio, sobre todo el comercio físico, servicios de empresa, pesca, etc. Y los que no estuvieron tan golpeados fueron sobre todo telecomunicaciones, pues obviamente tuvimos que conectarnos todos de manera remota, el agro, y en el sector financiero, acá hay un desfase, porque el sector financiero recién empieza el golpe, ¿no? O sea, normalmente el sector financiero, el golpe no lo ves inmediatamente, porque pues los créditos siguen, hay que repagarlos. El golpe empieza cuando ya empiezan algunos clientes a decir, oye, soy insolvente, no puedo pagar esto. Y eso muy probablemente empezará a darse a final de año o principios del próximo. Ahora, claramente, si el Congreso aprueba esta ley de condonación de deudas, esto se va a acelerar, ¿no? Esto va a ser un golpe mucho más fuerte. Y esto lo que ha traído es obviamente una buena cantidad de desempleo, ¿no? O sea, perdimos en Lima 1.2 millones de empleos en abril y otro 1.3 millones de empleos en mayo. Esperemos que con la reapertura ya se empiece a ver otro proceso de contratación nuevamente en junio y esto se vaya acelerando hacia julio. Y es un poco el patrón que hemos visto en otros mercados. Probablemente no se recupera estos 2.5 millones de empleos que se perdieron, pero probablemente un porcentaje importante de estos. Ahora, acá la clave es cómo se ve esto por industria. Y acá les quiero mostrar un mapa. Creo que han salido muchos estimados en las últimas semanas, últimos meses, de cómo se podría ver el PBI en el 2020. Y muchos empezaron hablando a principios de año de, oye, el PBI, no, mira, creo que el iniciado estimal, el estimado inicial que tenía el Ministerio de Economía, el BCR, era de un crecimiento de 4%. Conforme empezó a entrar la pandemia, empezaron a bajarlo a 3, 2, 1, 0, hablaban de crecimiento de 3%. Ya se está hablando de crecimientos por lo menos de 12, 13%. El Banco Mundial creo que ya establece una métrica como de menos 14, el FMI creo que de menos 12, perdón, el BCR habla ya de menos 12. Entonces, por lo menos estamos hablando de menos 12, menos 13. Apoyo consultoría, Torne asociados, ya están hablando que puede llegar hasta menos 20%. Ojalá no lleguemos a ese extremo. Pero lo importante acá es empezar a abrir y ver cómo se va a ver el resto del país. Van a haber sectores ganadores, ¿no? Claramente un sector ganador es todo lo que es comercio electrónico, todo lo que es ventas online, les está yendo bastante bien y lo puede ver en el desempeño financiero de empresas como Amazon, ¿no? Les ha ido muy bien este periodo. Pagos digitales es otro segmento que le está yendo muy bien dentro de Perú y a nivel global. Son empresas como puede ser Kulki, ¿no? Que seguramente los han visto promocionándose en otras partes del mundo. Acá también es todo lo que es Visa, Mastercard, American Express. En fin, hay varios jugadores ahí que se están beneficiando con esta necesidad pues, de que el pago sea sin contacto. Claramente los supermercados, las farmacias, todo lo que tiene que ver con higiene, todo lo que tiene que ver con servicios de tecnología, lograr esta conectividad entre clientes con empresa y empresa con empleados, ahora que todo se está haciendo de manera remota. ¿Cuáles sectores se golpearon inicialmente, pero están empezando a recuperarse y van a evitar un golpe fuerte? Son los clásicos sectores de la economía peruana. Minería poco a poco se ha ido reabriendo, pesca eventualmente se ha ido también reabriendo, agro. Clínicas sufre un golpe porque obviamente y se dejan de hacer procedimientos electivos, ¿no? O sea, claramente las clínicas muchas veces hacen dinero cuando alguien tiene que ir a operarse de la rodilla, de la cadera. Esos son, ¿cómo se llama? Procedimientos que son costosos y son los que le generan el ingreso a las clínicas.
Dada la pandemia, pues obviamente muchos evitaron hacer esos procedimientos, pero se deberían ir recuperando a lo largo de los meses. Estéticas se deberían ir recuperando igual que universidades. Donde va a estar el mayor golpe, claramente, es centros comerciales y cines, a pesar de que hay una reapertura con ciertos protocolos en restaurantes y cines y centros comerciales, es un sector que va a estar muy golpeado, aunque lo abran completamente, ¿no? Creo que todos vamos a ser cautelosos de regresar a un restaurante, a un cine. El sector inmobiliario, ustedes lo conocen, claramente lo que debe estar pasando en el sector residencial y de oficinas, transporte terrestre, transporte aéreo y turismo. Entonces, esto te brinda un panorama donde claramente van a haber muchos sectores muy golpeados, pero también se van a presentar algunas oportunidades. Ahora, ¿cuál podría ser el impacto en los retornos que vimos? El retorno en Perú, como vimos en las primeras láminas, hacia el 2018 era 8%. ¿Ok? El retorno en el 2009, que fue la crisis del 2008 de Lehman Brothers, fue 7%. Si empezamos a ver los retornos del sector restaurantes y el sector industrial en Estados Unidos, que tiene información más reciente, y lo comparamos contra 2019, podrían nuestros retornos bajar a 4 a 6%. Ahora, si tomamos el escenario de los retornos en Perú que ha tenido la minería en el 2015, que fue el peor año, estamos hablando de menos 3%, ¿no? Y probablemente va a ser los retornos que vas a ver en el caso de hoteles, aerolíneas, centros comerciales, cines, los más golpeados, probablemente van a estar en ese escenario. Entonces, claramente esto obliga a todos a repensar, bueno, pues, ¿qué hacer? ¿No? O sea, si te quedas de brazos cruzados, vas a ir hasta este escenario, lo mejor es empezar a buscar alternativas, ¿no? Y ahí, claramente, pues, salen los ejemplos de empresas que se están reinventando, ¿no? El caso claro de lo que hizo San Antonio, es uno de los casos creo que más emblemáticos de cómo se han ido poco a poco convirtiendo, ¿no? Reconvirtiendo, perdón. Entonces, creo que ya quedó claro el escenario, un escenario no muy bonito, no muy agradable, un escenario algo negativo, o bastante negativo, pero ahora lo que queda claro es que en las épocas de crisis es cuando más oportunidades se presentan, ¿no? Hay diferentes estudios que te muestran que las épocas de crecimiento en emprendedurismo tiene que ver con las crisis y obviamente la experiencia es importante en estas etapas. Entonces, ¿cómo es si ustedes están pensando ahora qué hacer 2020, qué hacer 2021, qué hacer 2022, cómo aprovechar esta nueva normalidad? ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos darles ideas a ustedes para que vean qué es estrategia y cuáles son esas mejores prácticas? Miguel, veo que están haciendo algunas preguntas, las dejamos hacia el final. ¿O hay alguna que vale la pena ir contestando? Yo creo que lo dejamos hacia el final, Carlos. ¿Sí? Perfecto. Nosotros lo vamos a ir acumulando. Estrategia. ¿Qué es estrategia? Estrategia es un conjunto de acciones que te permiten enfocar los pocos recursos que tienes para lograr una buena rentabilidad y que sea superior a tu competencia. Tú quieres hacer más dinero de tu competencia para poder reinvertir y ganarle a tus competidores, ¿no? ¿Y esto cómo se logra? Enfocándote en segmentos bien claritos, brindando los mejores productos o servicios, atendiendo mejor a tus clientes y de una manera que sea rentable y difícil de replicar. Cuando es difícil de replicar, tienes mejores márgenes que tu competencia. Cuando es fácil de replicar, ahí es donde se te meten tus competidores y se te comprimen los márgenes. Y normalmente cuando haces estrategia, contestas dos preguntas. ¿Dónde compito? ¿Cómo compito? ¿No? Es así de simple. Entonces vamos a entrar un poquito más a fondo en el tema. Entonces, déjame ser un poco académico durante unos minutitos y ahí nos volvemos bien prácticos, ¿no? Creo que muchos hemos leído, visto en nuestra vida lo que es Porter. Porter se hizo famoso ya hace como 30, 40 años atrás por dos herramientas, ¿no? Una es las famosas 5 fuerzas, que él decía, cuando estés haciendo estrategia, piensa en el poder de negociación que tienen tus clientes, la rivalidad y la competencia que puede haber entre las empresas del sector. Fíjate quiénes pueden ser nuevos entrantes, cuál es el poder de negociación de los proveedores y cuál es la amenaza de productos sustitutos. Y la otra herramienta que él diseñó es lo que se llama la cadena de valor, ¿no? Que es entender en cada negocio cuáles son esas actividades primarias de logística de entrada, operaciones, logística de salida,
y cuáles son las actividades de soporte, ¿no? Y yo cuando he hablado con muchas empresas y he leído, creo que muchos todavía seguimos recordando y utilizando herramientas de porte. Pero lo que quise es traerles nuevas ideas, nuevas herramientas. Una de las primeras es de un señor que se llamaba Bruce Henderson. Bruce Henderson era un consultor en un banco en Boston, ¿no? Y este señor se dio cuenta en el año 63 de que se presentaba una relación bien interesante con uno de sus clientes. Se daba cuenta que los precios unitarios y los costos bajaban conforme se iba duplicando la cantidad de experiencia. Y a eso él le llamó las curvas de experiencia. Y publicó un paper muy famoso en Harvard Business Review, que pues fue muy emblemático. Y a lo largo de mi carrera y en mis experiencias previas, pues me ha tocado hacer muchas curvas de experiencia. Y el ejemplo de la derecha es un ejemplo de papas fritas, ¿no? Información del 81 al 96, en donde uno puede ver la curva de abajo, cómo el costo unitario va bajando a lo largo del tiempo y conforme se va acumulando experiencia, y en paralelo, el precio unitario va bajando. Entonces, la importancia de utilizar esa experiencia para conocer bien tu negocio y con base en eso ir bajando tus costos operativos, tus costos administrativos, tus costos de venta, para que puedas competir y obviamente también traducir esto en precios más competitivos, ¿no? Y esto creo que tengo una biblioteca enorme que te demuestra que sucede en industria tras industria. Esto muchas veces es un paradigma para muchos porque dicen, no, los precios siempre suben. Sí pueden subir nominalmente, pero cuando los mides en términos reales y por unidad, te das cuenta que este patrón se da. Y esto me ha tocado hacerlo en ejercicios en Perú, en el sector de materiales de construcción, en el sector bancario, etcétera. Es una relación que siempre se da, ¿no? Entonces es importante aprovechar esa experiencia para continuamente buscar eficiencia y buscar traducir esto en precios. Entonces, este es el aporte que nos traía Bruce Henderson. Ahora, este concepto de experiencia, ¿ya?, también fue recogido por tres diferentes intelectuales que lo aplicaron al mundo de micronegocios, lo aplicaron al mundo del emprendimiento. Y ellos lo que encontraron fue que la edad de los fundadores de nuevas empresas exitosas tiende a ser más fuerte, sobre todo en este rango de 30 a 50 años, sobre todo de 40 a 50. O sea, mientras más años tienes, mayor es tu probabilidad de ser exitoso. Y cuando veían a qué edad, ¿no?, a qué edad era una salida exitosa, es decir, le vendían la empresa a alguien más a un precio exitoso, se dan cuenta que el pico se daba normalmente hacia los 60 años. Lo que esto te reflejaba es la importancia de experiencia. Y Francine Lafontaine y Catherine Shaw lo que encontraron es que si tú pusiste un negocio, fue mal, ahí pusiste un segundo, de ahí un tercero, siempre había un aprendizaje. Y normalmente el segundo negocio era más exitoso que el primero y el tercero era más exitoso que el segundo y así sucesivamente. Entonces, la importancia de experiencia. Entonces, por un lado, tenías a Bruce Henderson hablando de grandes empresas y el impacto de experiencia. Acá tienes personas que te hablan de empresas pequeñas, nuevos emprendimientos y la importancia de experiencia. Y todo esto se lo estoy trayendo porque van a ver cómo esto se va metiendo dentro de esta manera de pensar estratégicamente. Bruce Henderson eventualmente fue a fundar una empresa de consultoría muy famosa que se llamaba Boston Consulting Group, ¿no? Él salió de este banco y fundó en Boston el Boston Consulting Group. Y entre sus primeros alumnos estuvo, y uno de los que trajo muchas teorías, estuvo un consultor que se llama Chris Zook. Chris Zook empezó a hacer unos estudios hace como 10 años atrás. Él estaba en Bain & Company y empezó a hacerse la pregunta de qué tan factible, qué tan probable es lograr durante 10 años un crecimiento continuo en ingresos, ya que sea 5.5% por lo menos cada año. 2, que ese crecimiento sea en utilidades también sea 5.5%. Y 3, que los retornos a los accionistas sean superior al costo de capital. Y de una muestra de 2.000 empresas que tenía en Estados Unidos y en Europa y en Asia, se dio cuenta que solamente el 10% lo lograba, ¿ya? Y ese 10% tenía una característica: eran empresas muy enfocadas. O sea, no eran empresas diversificadas en muchos negocios, sino eran empresas muy enfocaditas, ¿no? Se enfocaban en un core o en un negocio núcleo. Eran pocos los que se enfocaban en 2 cores o más, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente aprovechaban ese conocimiento, aprovechaban esa experiencia en ese negocio en sacarle el mayor jugo posible a ese negocio. Y justamente lo que él se dio cuenta
es que cuando medía los retornos de las empresas en diferentes industrias, lo que se daba cuenta era que conforme tú eras líder muy fuerte en ese sector, tu retorno era bien alto. Conforme eras nada más líder, tu retorno era menor. Y conforme iba bajando ese liderazgo hasta que te convertías en un seguidor débil, te dabas cuenta que poco a poco iba cayendo esos retornos, ¿no? ¿Y por qué se daba esto? Que lo que se daban cuenta es que los líderes todos los años estaban viendo cómo crecer, todos los años, y en paralelo estaban viendo cómo ir bajando sus costos unitarios. Es decir, no era esta clásica dicotomía que muchas veces escuchamos en Perú de, oye, o crezco, me enfoco solamente en crecer o me enfoco en bajar costos. No, estas empresas continuamente van haciendo las dos al mismo tiempo. Están buscando cómo crecer y al mismo tiempo cómo bajar costos. Ahora, el otro aprendizaje que nos trajo Chris Suk fue cuando estas empresas crecían, no daban saltos mortales cuánticos al vacío, a nuevas oportunidades muy creativas, sino crecían alrededor de lo que eran adyacencias, es decir, negocios muy cercanos al negocio original. ¿Ya? Ese era casi el 70%. Él hizo un estudio de 225 movimientos de crecimiento y se dio cuenta que los más exitosos, el 70% eran movimientos de crecimiento muy cercano al negocio central. Y dentro de ese 70%, los más exitosos era nada más al negocio existente, meterle nuevos productos y servicios para el mismo cliente. O meter nuevos canales, y así. Entonces, muy cercano al negocio core, al negocio central. Un ejemplo de esto, ¿no? Él decía, si tú innovabas dentro del core, y el core definido como esa mezcla de productos, canales, segmentos, geografías, capacidades que más dominas, ¿no? Si miras en retrospectiva tu industria o tú como persona, en dónde tienes más experiencia en funcional, de canal, de producto, servicio, geografía, eso es lo que él definía como core. Y él se dio cuenta que cada vez que las empresas innovaban cercano a ese core, la probabilidad de éxito era 70-90%. Conforme hacían una modificación a ese negocio, la probabilidad bajaba hasta 50-70%. Si ya le hacían una segunda modificación, la probabilidad bajaba de 40-50%, 3 modificaciones ya bajaba de 20-40%, y 4 modificaciones o más, ya la probabilidad bajaba mucho más, ¿no? Entonces, la importancia de, nuevamente, cómo se ven acá el patrón de cómo se repite la importancia de la experiencia. Un ejemplo de esto es el caso de Gillette, ¿no? O sea, muchos creo que se acordarán, conocemos a Gillette, pero en sus épocas como empresa independiente, el core original, la fortaleza de Gillette eran las rasuradoras y navajas de afeitar, sobre todo para hombres, ¿no? Ese era el core. Y ahí le hicieron una modificación y dijeron, vamos a sacar rasuradoras para un nuevo segmento, mujeres. Entonces, el mismo producto, con ligeras modificaciones, mujeres. Y mismo producto, mismo segmento, mismos canales, otro país, vámonos a Europa. Y les fue muy bien. De ahí le hicieron un par de modificaciones más. Vamos a sacar artículos de tocador. Vamos a sacar una loción para después de afeitar, ¿no? Y también fueron muy exitosos. Pero ya conforme hicieron más modificaciones, se metieron al negocio de pilas, se metieron al negocio de instrumentos de escritura, lapiceros, los Parker, famosos. Se metieron al negocio de petróleo y gas, medicinas, relojes, etc. Y todo lo que está en naranja en esta gráfica, es todo lo que se tuvieron que desprender. ¿Por qué? Porque eran negocios que les iba mal. ¿Y por qué? Porque eran negocios que ya no conocían, se habían diversificado demasiado. Entonces, esa experiencia que nos había enseñado Bruce Henderson, que era importante, se había diluido en demasiadas cosas y no podían seguir sacándole jugo a ese conocimiento. Ahora, ya pensando de manera práctica, ¿no? Ok, lo que hemos aprendido acá es la importancia de conocer ese core, ¿no? De definir ese core. Lo segundo es, pucha, si el core hoy en día, que puede ser en el sector de bienes raíces, en el sector inmobiliario, está bajo ataque, está pasando por un momento difícil, y ustedes dicen, ya, perfecto, Carla, ya me explicaste académicamente cómo se hace esto, en la práctica, ¿cómo puede uno pensar en oportunidades adyacentes? Esta es una manera de pensar en oportunidades adyacentes. Este es un ejemplo personal de cuando yo he pensado en mis empresas, en los negocios que he estado, cómo pensar en oportunidades de crecimiento. Este es el proceso que he seguido. He dicho, oye, ¿cuál es mi core? Y ese core lo defino alrededor del tipo de clientes que he atendido, las industrias que conozco, las geografías que conozco, los servicios que he brindado, los pasos en la cadena de valor.
he ido mapeando poco a poco los clientes, cuáles han sido los clientes que más conozco versus los que menos conozco, las industrias que más conozco versus las que menos conozco, las geografías, claramente Lima, que más conozco versus las que menos conozco, servicios que más conocía, que era asesoría financiera, consultoría, etcétera, versus los que menos conozco, y así sucesivamente. Y ahí he podido definir cuál es mi core, cuáles son nuevos negocios a los que me he metido, mis negocios adyacentes, y todas las otras oportunidades que hay ahí afuera, ¿no? Entonces, esta es una buena herramienta para pensar en, ok, si estoy en el sector inmobiliario, estoy en Lima, estoy de repente más en el sector inmobiliario residencial, si ese es mi core y vendo de manera directa, ¿cómo puedo ir pensando qué oportunidades adyacentes se me pueden presentar? Y este tipo de ejercicios te deben ayudar estratégicamente a poder definir pues 10, 20, 30 ideas. Y la manera de filtrarlo es pensar en estas tres variables, ¿ya? Que son las que mejor correlacionan con éxito. La primera es nuevamente experiencia. Hemos hablado una y otra vez de lo que aprendimos en microempresas, en emprendimientos, de lo que nos enseñó Bruce Henderson, etc. Entonces, ese es un criterio importantísimo, porque apalancas tu conocimiento de la región, tu conocimiento de clientes, capacidades, costos. Segundo, la importancia ya de que te metas a un negocio, no solamente que sea grande, sino que sea rentable. Como les comenté, todos los estudios de emprendimiento, cuando uno ve las razones, la principal razón de fracaso tiene que ver con un mal dimensionamiento de la oportunidad. Entonces, la importancia justamente de dimensionar las oportunidades. Y por último, que es otra razón de fracaso de emprendimientos, es el estudiar, entender a la competencia y asegurarte que te vas en donde la competencia es más débil. Un ejemplo acá que les quiero compartir de otro mercado. En mis épocas en México pues habían dos gigantes, y todavía hay dos gigantes en el mundo de las harinas. Uno es Bimbo, que lo conocemos, compite también en Perú, y otro es el grupo Maseca, que es Gruma, que se dedica a todo lo que son tortillas de harina. Los dos están en harina. Y en algún momento Maseca dijo, bueno, pues estoy en harina, voy a salirme de las famosas tortillas planas y me voy a meter al negocio de panes. Pero bueno, el negocio de panes tenía un competidor bien establecido, que era Bimbo, y en el momento que se metió, pues se fue de frente contra Bimbo, Bimbo le bajó los precios, le bloqueó todos los puntos de venta y sufrió, ¿no? Es también de repente un poco lo que pudo haber pasado con AG Group cuando entró a México, ¿no? Y les comparto experiencias de México porque me tocó trabajar bastante en ese mercado. AG Group, Big Cola, entra de manera exitosa al inicio a México, gana 5% del mercado, un mercado enorme, pero de ahí obviamente pues despierta a dos gigantes, que era por un lado todo lo que es Coca-Cola y por otro lado todo lo que es Pepsi-Cola. Y obviamente pues se demoraron algunos años en reconvertirse, en entender, segmentar bien sus mercados, pero los recursos que tenían eran tan grandes que pudieron darle la vuelta y eventualmente creo que Big Cola pasó de 5% de participación de mercado, se regresó a 1, 1,5, pues que ya lo metió en problemas, ¿no? Entonces, por eso es bien importante asegurar que oportunidad a la que te metas, asegura que sea una oportunidad donde la competencia sea débil, ¿no? Es decir, estos criterios lo que te ayudan es meterte algo que conoces o no es tan abstracto, tan novedoso, tan novedoso para ti. Dos, meterte donde hay buena rentabilidad. Y tres, asegurarte pues que puedes ganarle a la competencia. Otro hallazgo que también se puede aprender de Chris Suk es la importancia de repetir, de cómo repites en oportunidades de crecimiento. Y él, en los estudios que él hizo, él se dio cuenta que conforme, él lo que detectó, y hay muchos estudios que te dicen que la probabilidad de éxito de un nuevo emprendimiento es 25%. Es decir, de cada 4 iniciativas que uno lanza, una es exitosa, ¿sí? Y eso lo pueden ver en este gráfico. Pero conforme tú te metes a tener un proceso repetitivo de crecimiento, ese número se puede disparar hasta 36%. Entonces, la importancia de que sea algo repetitivo. Y ahorita les voy a dar un par de ejemplos, ¿ya? Y también se da cuenta en el caso de home runs, estas grandes oportunidades, estos goles de media cancha, que diríamos en Perú, los no repitentes, la probabilidad de éxito es 5%, los que sí tienen un modelo repetitivo es 23%. Acá nos referimos con modelos repetitivos. Nike, ¿no? Creo que todos conocemos a Nike. Pero de repente los ya mayores nos acordaremos que en los años 80
empezaron como unas zapatillas para correr, eran zapatillas para atletismo, ¿no? Phil Knight, el que las trajo, originalmente importaba zapatillas de Japón, las Tiger. Eventualmente Tiger no le surte y él decide pues hacer su propia marca y lanza las zapatillas Nike para correr. Pero después de que saturó y fue muy exitoso en el mercado atlético, decidió meterse a otros mercados. Y el proceso de crecimiento fue un proceso muy repetitivo. ¿Cómo fue? El primero de estos fue básquetbol, ¿no? Y ustedes creo que no se han visto en Netflix todo lo que salió recientemente sobre Michael Jordan. Ahí te cuento un poquitito cómo le dijeron, ve y entrevístate con la gente de Nike. Y dijo, no, es una empresa pequeña. Y la mamá prácticamente lo obligó. Y el paso que ellos tuvieron con Michael Jordan fue primero contratar al jugador, patrocinarlo. Segundo, desarrollar zapatillas hechas a la medida para él. Tercero, ya después vestirlo con el equipo. Y por último, las pelotas, ¿no? Ese fue el proceso que siguieron. Y fueron extraordinariamente exitosos. De ahí repitieron el mismo patrón en tenis. Se fueron atrás de John McEnroe, lo contrataron, lo patrocinaron, primero zapatillas, luego ropa y por último raquetas y pelotas. De ahí lo volvieron a hacer en el caso de fútbol. Acuérdense la selección brasileña en el año 94. Patrocinaron el equipo de Brasil, que todo el mundo dijo es una locura, que sabe Nike de fútbol. Les hizo a la ropa y de ahí se dedicó a hacer pelotas de fútbol, ¿no? Y fueron muy exitosos, incursionaron con mucho éxito en lo que es el fútbol. Y por último se metieron en el caso de golf, con Tiger Woods, hicieron el mismo patrón. Y lograron un crecimiento de ser una empresa muy pequeñña al monstruo que son hoy en día. En contraste, uno tiene que ver el caso de Reebok. Reebok en esa época era más grande que Nike, era más exitoso. Pero a la hora que ellos empezaron a explorar maneras de crecer, el proceso fue bastante desordenado, ¿no? O sea, se metieron primero a calzado para básquetbol, de ahí se metieron a lo que era botas, de ahí se metieron a ropa, después se metieron a ropa para tenis, de ahí regresaron otra vez a calzado, le hicieron las zapatillas a Shaquille O'Neal, de ahí se metieron a ropa con zapatos Ralph Lauren, etc. Y al final terminaron perdiendo el liderazgo en el sector, fueron muy pequeños y fueron vendidos a Puma y después no sé a quién más lo han terminado vendiendo. O sea, una historia de fracaso. Entonces, la importancia de que tengan un modelo repetitivo de crecimiento. Por último, hace poco hubo un estudio de estos dos señores, Bansi Nagji y Geoff Toth, que trataron de entender cuál es esa mezcla de iniciativas de crecimiento, ¿no? Iniciativas de crecimiento alrededor de tu core, de tu esencia, de tu núcleo, iniciativas de crecimiento adyacente e iniciativas de crecimiento disruptivo. Y lo que encontraron es, uno debe buscar una mezcla de iniciativas de crecimiento cercano al core, debe ser como el 70%, un 20% debe ser adyacente y un 10% debe ser disruptivo. Esto les puede dar algunos patrones de, a la hora que piensen en nuevas iniciativas, nuevos sectores, nuevas geografías, nuevos tipos de clientes, cómo podría ser esa mezcla de oportunidades. Ya cerrando, déjenme pasarles por 3 láminas más, porque ahorita lo que les he dicho es, primero, cómo venía Perú antes de la pandemia. 2, cómo nos golpea la pandemia. 3, cómo tomar un paso atrás académicamente durante la pandemia para pensar estratégicamente, darles herramientas prácticas para que puedan pensar en hacer su estrategia. Y ahora quiero ayudarlos, 3 láminas nada más, a aterrizar esto, ¿no? Y ahí entramos a todas las preguntas que quieran. Cuando regreso al libro, en Mentalidad Estratégica, cuando hicimos este estudio en el 2016, 2017, y tratamos de investigar mejores prácticas a nivel mundial en planeamiento, lo que encontramos es que las mejores empresas, primero, era un proceso más reflexivo, es decir, tenían metas más exhaustivas y, como dijimos, con retorno sobre inversión. Segundo, se hacían preguntas estratégicas. Oye, ¿debo o no debo salirme de este negocio? ¿Debo o no debo entrar a esta nueva geografía? ¿Debo bajar mis costos? ¿Debo meterme a un nuevo segmento, etcétera? Segundo, era un proceso más inclusivo. Incluían a sus directores, a su directorio, también lo bajaban con su gerencia, no solamente la gerencia, la primera línea, sino la segunda y tercera línea. Tercero, más analítico, como vieron esas gráficas al inicio. Cuarto, un proceso mucho más creativo de pensar en diferentes opciones estratégicas, ver diferentes maneras de diferenciarte, ver qué oportunidades estaba dejando la competencia, qué oportunidades estaban en los clientes, al interior de la empresa, qué activos, qué oportunidades habían que no se estaban explotando.
y tener un foro de buen debate, ¿no? Estas son algunas de las mejores prácticas. Y la manera como muchas organizaciones lo implementan en la práctica es muy sencillo. Pasan un proceso de 3 meses. Este es el periodo clásico en que todos hacen su planeamiento estratégico. Empiezan por ahí de julio a agosto. Durante 3 meses se meten a hablar con sus clientes, se meten a entender qué está pasando con la industria, se meten a entender sus propios números, y de ahí, con base en eso, definen esas 2 preguntas que les puse al inicio, ¿no? Oye, ¿dónde voy a competir? ¿En qué segmentos, geografías, servicios, canales, etcétera? ¿Y cómo me voy a diferenciar, ¿no? ¿Cuáles son esas 1 o 2 maneras que te vas a distinguir? Bajo costo, servicio, etcétera. Y eso después lo articulan, diciendo esto va a ser mi visión, misión, mis metas, dónde voy a competir, cómo voy a competir, y esto cómo se traduce en iniciativas. Y ya después pasan por un proceso pues bien disciplinado de ejecución, ¿no? En donde se aseguran que el liderazgo está dando el mejor ejemplo y se compromete con las iniciativas, tiene responsabilidades claras en ese proceso de ejecución, un seguimiento recurrente, indicadores e incentivos muy claros para lograr resultados, presupuesto asignado a cada una de las iniciativas y una cultura pues que impulsa a asegurar que se ejecuta. Entonces, eso es en síntesis lo que quería compartirles. Nuevamente, veníamos ya con malos retornos en Perú. Las razones son múltiples, el de repente no mirar el retorno sobre inversión, el de repente procesos menos analíticos, de repente en algunas industrias en las que no han sido las correctas. Nos ha golpeado la pandemia fuertemente, pero de manera diferenciada a lo largo de industrias. Les he tratado de compartir varias maneras de pensar estratégicamente, herramientas, sobre todo rescatar de ahí el concepto de experiencia, ¿no? Cómo aplicar su experiencia al interior de su industria y ustedes como emprendedores. Y por último, herramientas ya para poder desarrollar su plan y darle buena ejecución y buen seguimiento. Eso es. Muchas gracias. Y abro para preguntas, dudas. Muchas gracias, Carlos. De verdad, muy buena tu presentación. Muchas gracias. Yo ya personalmente me he sentido identificado con varias cosas que has comentado. Y de hecho, antes de empezar con las preguntas que ha hecho el público, quería hacerte una pregunta que también va de la mano con mi experiencia, ¿no? Claro. Haciendo emprendimientos, o sea, ¿qué tan importante digamos, o sea, sin importar el tamaño de las empresas, ¿no? ¿Qué tan importante es la implementación de un buen gobierno corporativo, ¿no? Para tener éxito, ¿no? Para, digamos, en estos escenarios incluso de crisis, ¿no? Tener un buen proceso de toma de decisiones, ¿no? Tener comités de riesgo, etcétera, porque, sí, o sea, dentro del análisis, que has hecho, digamos, las empresas en general, sí, pues de Estados Unidos no son iguales a las de Latinoamérica, ¿no? Las de Latinoamérica normalmente son empresas más familiares, ¿no? Más pequeñas, y el proceso de toma de decisiones a veces es un poco distinto, ¿no? ¿Cómo ves ese tema tú, por ejemplo, para tener éxito el desarrollo de ese punto, por ejemplo? No, te agradezco mucho la pregunta, Juan Carlos, es muy importante. Yo traté de enfocar el libro en la parte estratégica, pensando en un segundo libro, si obviamente tenía buena acogida, contestando a tu pregunta y entrar a temas organizacionales, etcétera, que tiene que ver con cómo ejecutas. Y me ha tocado trabajar en temas de gobierno corporativo, obviamente dentro de eso los cambios en gobierno corporativo que recientemente anunció Credit Corp. Y gobierno corporativo es importantísimo porque lo que te permite es asegurar que existe claridad entre el rol que tienen que tener los accionistas, tu directorio, tu gerencia, las empresas que podrías tener. Cuando no existe buen gobierno corporativo, la capacidad de toma de decisiones se te atora, ¿no? No fluye con suficiente rapidez y el primer lugar en donde ves problemas de gobierno corporativo es en la estrategia. Cuando tú le preguntas a los directorios a nivel mundial cuál es el tema más importante de discusión, te dicen el 40% son temas de estrategia. El siguiente bloque son temas ya financieros, adquisición de empresas, etc. Entonces, gobierno corporativo es importante porque lo que te permite es buena toma de decisiones y claridad en qué decisiones son de los accionistas,
qué decisiones son de tu directorio, qué decisiones son de la gerencia y efectivamente a quiénes tienes que involucrar en cuáles decisiones, ¿no? Entonces es importantísimo para buena toma de decisiones, ¿no? Y buena toma de decisiones pensando alrededor de que te lleven a buenos resultados, que sean tomados rápidamente, que se ejecuten y que no te consuman demasiados recursos. Cuando no existe buen gobierno corporativo, se te impacta esas 4 dimensiones. Sí, pues efectivamente. De hecho, muchas veces también pues hasta las empresas, pues, digamos, fallan por parálisis, ¿no? No hay una buena toma de decisiones, como tú dices, no hay un proceso de toma de decisiones adecuado y por eso es que son muy lentas también, ¿no? Sí, fíjate Sí, que eh, eh, traes un punto bien importante, ¿ya? Porque eh, uno puede pensar, ok, en mi estrategia quiero hacer A, pero de ahí pues tienes que asegurar, uno, tienes que asegurarte pues que esa decisión de ser A en tu estrategia, pues sea algo que la organización esté de acuerdo y que se puede ejecutar. Entonces, el proceso de toma de decisión para llegar a ese A, si no está claro el proceso de toma de decisión, pues va a ser un conflicto. Y peor aún va a ser la ejecución. Y muchas organizaciones no se dan cuenta de la relación que hay entre desarrollar una estrategia, ejecutarla y la importancia de esa toma de decisiones que va en el medio. Y cuando se dan cuenta que algo no funciona, lo tratan de resolver mediante las famosas estructuras organizacionales. Ah, eso es responsabilidad de finanzas, no, eso es responsabilidad de operaciones, no, eso es responsabilidad de comercial. Y muchas veces pierden de vista que algunas decisiones son compartidas y necesitas involucrar a todos. Y por eso es importante entender cuáles son esas decisiones más críticas y cómo te organizas alrededor de esas decisiones y cómo tienes claridad sobre quién la recomienda, quién decide, quién la ejecuta, etcétera. Que es algo que también he visto poco, ¿no? Que es realmente tema para siguiente libro. Pero encantado de contestar preguntas en esas dimensiones también, ¿no? sí. De hecho, en el negocio inmobiliario, ya en línea lo que tú estás comentando, pasa mucho eso, ¿no? Que incluso los proyectos per se, ya que son SPVs particulares, muchas veces bueno, he visto un montón de casos de empresas inmobiliarias que efectivamente por no tener implementado un buen gobierno corporativo, incluso los socios se pelean, ¿no? Se Claro, pelean y se disuelven, ¿no? O sea, no hay, y obviamente se debilitan al final, ¿no? claro. Porque no hacen una suma de esfuerzos y de complementos en skills, sino al contrario, ¿no? Se disuelven por no tener implementado un buen proceso de toma de decisiones, ¿no? Sí, Pero por bueno, supuesto. nada, eso era lo que quería comentarte. De hecho, bueno, voy a leer las preguntas. Hay algunas preguntas que han comentado acá. Juan Aliaga, por ejemplo, pregunta, dentro de las empresas más rentables del Perú, según el mercado de valores, ¿cuáles son las 5 tops? A ver, yo creo que regresamos a esa gráfica que les compartí, en donde se podía ver claramente, mira, los que te quedaban siempre ahí adentro estaban los bancos, estaban, o sea, los 4 bancos principales, estaban las empresas aseguradoras más grandes, RIMAC, Pacífico, etcétera. Estaba también, que ahora está en problemado, que era Cineplanet. Saga Falabella, es de las empresas así, era de la más rentable. Ahora, todo esto es previo pandemia, ¿no? Ya que con Claro. pandemia creo que todos estamos sufriendo. Pero previo pandemia, yo te diría Saga Falabella, BBVA, Scotiabank, Interbank, Banco de Crédito, Pacífico, Cineplanet. Dentro de las mineras, creo que era el que tenía más retorno más alto, creo que era Poderosa, que era empresa de minera de oro. Eh, creo que ahí ya les di más de 5. Sí, de hecho, bueno, acá hay otras preguntas un poco específicas que creo que no van de la mano con el tema que estamos conversando, pero acá hay una, por ejemplo, que dice, cuál sería una de las características principales de una empresa para lograr el éxito? Digamos, creo que si tendrías que nombrar una, ¿no? Creo que eso va a la pregunta, ¿cuál sería? Yo te diría talento, talento, talento y más talento y talento y talento, ¿no? Porque al final tu capacidad de diferenciarte en el mercado, tu capacidad de tomar buenas decisiones,
va de la mano con buen talento, ¿no? O sea, gente que piense, que tenga una cultura, que coincida en la misma cultura, uno. Dos, que sepan que pueden resolver los problemas entre ellos, aunque la estructura no sea la idónea, la estrategia sea la idónea, pero por lo menos tienes buen talento y van a saber resolver esos problemas. Y al final, cuando hablas de diferenciarte, tienes que diferenciarte por lo que tu talento puede hacer, ¿no? Entonces, puedes tener gran infraestructura, tecnología, pero si el talento no está ahí para explotarlo, para aplicarlo, fuiste, ¿no? Y creo que es talento a todos los niveles y todo tipo de empresa. Sí, pues, y de hecho, bueno, sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Por lo menos de lo que yo más o menos he estado viendo, definitivamente en estos momentos las empresas, acá son los momentos donde cambian los líderes, ¿no? De los sectores, ¿no? Hay empresas que toman buenas decisiones y hay empresas que toman malas decisiones y eso hace pues que la empresa, bueno, cambie de rumbo, ¿no? A veces para mejor y a veces para peor, ¿no? Ahora va a ser un momento decisivo, yo creo que este, ya en el rubro inmobiliario per se, el tema de la especialización que tú comentas, yo, bueno, con las personas que he conversado, a mí me parece importantísimo, ¿no? O sea, el negocio inmobiliario es un negocio que efectivamente todo tiene ladrillo y concreto, pero la verdad es que es un negocio muy amplio, ¿no? Y cada segmento, cada producto tiene una especialidad distinta. Claro, Y efectivamente el Perú incluso está digamos, saliendo de ser digamos, ya en el sector inmobiliario, de ser un todista, ¿no? A un especialista, ¿no? Porque, de hecho, en otros países, por ejemplo, las empresas inmobiliarias que sean constructoras prácticamente no existen, ¿no? O sea, normalmente las empresas inmobiliarias tenían, ahora, digamos, las empresas inmobiliarias ya se dedican a su negocio inmobiliario, incluso ya hay fondos de inversión también especializados cada vez. Hay empresas que solamente se dedican a vender, ¿no? Entonces el mercado está mejorando y se está especializando en general, ¿no? claro. Acá hay otra pregunta que comentan, en el contexto de la pandemia, ¿cómo se visualiza el futuro del Perú? Si es una buena opción para invertir en el sector inmobiliario, por ejemplo, comentan acá, ¿no? Ya, a ¿Cómo ver, tú ves esa perspectiva? sí, a ver, Perú, ¿cómo vemos? A ver, mundialmente se ha hablado del famoso abecedario de escenarios para la recuperación, ¿no? De si la recuperación va a ser en forma de V, o si va a ser en forma de W, o si va a ser en forma del símbolo de Nike. Y cada vez más parece que va a ser parecido a ese símbolo de Nike. Es decir, el golpe en mayo, en abril, mayo, junio va a ser fuerte, y de ahí debería haber una recuperación gradual. Pero mientras que no aparezca la vacuna, por más que liberen todos los protocolos, y eso lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Asia, no se va a regresar a lo que era el 2019 tan rápido, ¿no? Porque va a haber un temor. Inclusive The Economist habla de la economía del 90%. O sea, nos vamos a quedar un 10% rezagados por ese temor, esa necesidad de distanciamiento social, de quedarnos en nuestros hogares para ser cautelosos. Entonces, la recuperación va a ser gradual. Creo yo que dado el golpe que hemos tenido en Perú, probablemente el rebote va a ser mucho más fuerte, ¿no? Pero va a ser un rebote, si estábamos en 100 y nos hemos ido a 60, probablemente el rebote va a ser rápido a 90. Ya no, al 100 yo creo que no vamos a regresar por un buen tiempo, incluyendo, yo te diría hasta 2022. Habiendo dicho eso, ¿cómo visualizo el futuro? Es una buena opción para invertir. Eh, a ver, como país va a depender de las elecciones del 2021. Lo otro, mala noticia que nos ha juntado es, próximo año es año electoral, y año electoral pues es un año incierto en Perú. Siempre hemos visto que puede ir la elección en múltiples direcciones, y ahorita ya se empiezan a vislumbrar los primeros candidatos, entre los que está claramente Salvador del Solar, Forsyth, y está también, que son opciones más centro-derecha, y opciones inclusive que pudiera ser el caso de Daniel Urresti, etc. Entonces, el espectro es muy amplio. Una situación como esta de crisis te genera mucha volatilidad y te puede presentar escenarios muy polarizados. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que entender que vamos a vivir en incertidumbre
por lo menos hasta que pase esa elección, ¿no? Una vez que pase la elección, por lo menos la incertidumbre política se disipa, vamos a seguir aún con la incertidumbre desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Entonces, no lo sé. En el caso de Perú me gustaría darte una respuesta porque creo que hay una variable muy importante que es la parte política, que recién la vamos a saber hacia abril del próximo año. Si aislamos eso, si no hubiera elección, nosotros, Perú, en comparación con otros países de América Latina, macroeconómicamente hemos tenido un mucho mejor marco, hemos tenido baja inflación, hemos tenido bajo endeudamiento y deberíamos poder recuperarnos mejor que el resto de la región. En comparación con Estados Unidos no, vamos a tener un rezago, en comparación con Europa tampoco, pero dentro de América Latina, salvo este retroceso tan fuerte, nos debería ir mejor que el resto. Ahora, dentro del sector inmobiliario, conozco menos, pero asumiría que este sector, obviamente, de oficinas y sector residencial va a estar golpeado por un buen tiempo, ¿no? Hasta que se terminen de ajustar precios variables y probablemente van a haber otros sectores que van a ser más atractivos, ¿no? Pero el resto del sector inmobiliario lo conozco menos. Perfecto. Y dime, y con tu experiencia, digamos, en toda esta diversidad de empresas que has estado viendo, ¿cómo están enfrentando estos cambios tecnológicos, ¿no? Estos cambios tecnológicos, de la manera de vender, o en general, ¿no? La manera de operar, digamos, sus empresas. Claro. Muy buena pregunta, Juan Carlos. Poco a poco lo que está saliendo es lo que se llama la cultura del ser remoto como primera prioridad. ¿Ya? Yo creo que muchos lo que han dicho es, estaba invirtiendo yo en tecnología para automatizar procesos, ser más digital, ser menos físico, me estaba costando, ¿no? Porque la cultura no lo permitía, iba lentamente, los clientes no lo compraban, no querían comprar remoto, y ahora se me ha presentado a la fuerza de la noche a la mañana, me ha forzado a irme a mi casa y a vender de manera digital y hacia el hogar a mis clientes. Entonces, lo que están diciendo es, no voy a retroceder. Ya estábamos viendo esto a nivel mundial y el domingo, creo, o el lunes, creo que fue en día 1, creo que salió que el 60% de los empleados que estaban trabajando de manera remota querían quedarse así. Y yo también lo estoy empezando a ver, ¿no? En donde claramente las personas que se han ido a trabajar de manera remota se están dando cuenta que han mantenido su productividad y en algunos casos inclusive la han mejorado. No es el 100% de los casos, pero diría 80-90%. Y lo que están haciendo las empresas es ya ahora empezando a pensar en, ok, ¿qué implica eso? Si retrocedemos, en enero, febrero, pues el mundo estaba tranquilo. En marzo nos golpea de un solo, muy fuerte y muy rápidamente la cuarentena, nos obliga a irnos a nuestras casas y lo que termina sucediendo es que muchas empresas entran en un periodo de asegurar que la empresa opere, nada más. Oye, quiero asegurar que no se me cae el negocio, ¿no? Que sobre todo los que tenían que seguir operando, que eran bancos, financieras, etcétera, que seguían operando. Y eso yo creo que los debe haber tomado en marzo, abril, mayo. Ya a partir de mayo, y viste que se empezó a disipar un poquitito la turbulencia, la neblina, ya empezaron a entender de qué tamaño podían ser las pérdidas, que sí podían seguir operando de manera remota, y recién ahí empezaron a decir, ok, ¿de qué tamaño va a ser el golpe? Recién ahí empezaron a decir, ¿cuánto voy a perder en el 2020? Y esto si va a 2021 o no, si mis empleados están tranquilos, están contentos, están sanos o no están sanos, etcétera, etcétera. Eso yo creo que ha empezado a ser parte del shock que todos han empezado a absorber por ahí de mayo, junio. Y creo que recién ahorita están todos empezando a decir, ok, en Perú está acabando la cuarentena, igual que está empezando a acabar en otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa, y recién están empezando a decir, ok, ya puedo empezar a ver largo plazo, y creo que una de las decisiones tecnológicas más importantes es seguir trabajando de esta manera, y la implicación que eso tiene es el desprenderse de activos, el desprenderse, pues, lamentablemente para el sector, de lo que son espacios de oficinas, ¿no? O reconvertirlos. Entonces, pero es un proceso que recién están empezando a ver, y yo creo que esa transformación tecnológica la deberías empezar poco a poco a ver hacia finales de este año.
Sí, pues es cierto, todavía estamos así probando varias cosas, ¿no? Todavía no se sabe. Yo también he visto unos estudios así de temas de recursos humanos, la gente trabajando en su casa, etcétera, pero hay problemas que todavía no están resueltos, ¿no? En realidad no, no todo el mundo también quiere trabajar en su casa, es lo Claro. que también vi en el estudio que me llamó la atención, ¿no? Sí, claro, o sea, hemos visto, me ha tocado ver fotos de empleados, pues, los hogares no son cómodos, o algunos casos pues de hogares más jóvenes en donde pues al mismo tiempo tiene que estar trabajando el esposo, la esposa, tiene que estar apoyando a los hijos en el colegio y de repente pues ahí sí son menos productivos. Una de las cosas que también están poco a poco lidiando todos y es muy importante es el tema de ciberseguridad. Cuando yo he visto reportes de ataques, fraudes, etcétera, las instituciones financieras están bien paradas porque han estado invirtiendo en este tema ya desde hace varios años, en que aparecieron fraudes izquierda-derecha, pero en donde se empieza a ver los fraudes, y uno tiene que tener cuidado, es en el comercio electrónico, ¿no? En el comercio electrónico, o sea, la cantidad de ataques se ha subido y está más que todo orientándose hacia el comercio electrónico. Entonces, una de las áreas que sí están invirtiendo y creciendo rápidamente es todo lo que es ciberseguridad. A mí, en una tarjeta que tengo con mi familia en México, me bajaron por un comercio electrónico que no usé una buena cantidad de dinero hace 2 semanas, ¿no? Pero sí hemos visto, es una anécdota, pero sí hemos visto fuerte cantidad de ataques ahí. Entonces, ahí sí hay una cierta urgencia que se ha estado invirtiendo en tecnología. Y en el tema de publicidad, por ejemplo, en la misma línea, ¿qué cambios tú ves también así a nivel de grupos importantes en distintos, digamos, sectores, ¿no? eh, Fuerte cambio hacia lo que son redes sociales, ¿no? Si uno ve el precio de Facebook, Google, Twitter, pues tuvo un buen primer impulso, ya después está empezando a estancar porque mucho del gasto se ha ido hacia eso y una menor cantidad del gasto se ha ido a los medios tradicionales y por eso todo lo que estuvimos leyendo, viendo de los recortes que hubo en el Grupo El Comercio, en sus canales de televisión, el cierre de Publimetro, es porque pues ya una buena parte del gasto, en total, el gasto total en publicidad se ha reducido y lo que se ha reducido también ha habido un cambio hacia lo que son redes sociales, ¿no? Entonces, sí hay un fuerte desplazamiento. Y ahí pues uno lo que tiene que ser es astuto alrededor de la diferencia entre una red y otra. Hay redes que son mejores para algunas industrias y otras que no lo son. O sea, si uno está de repente en el sector inmobiliario, una de las redes que tiene buen potencial es todo el tema de Facebook, Instagram, ¿no? Twitter de repente pues no es de las mejores redes. Si uno está en el sector de opinión, sí, pues uno tiene que estar en Twitter. Entonces, va a variar, va a ser distinto, pero claramente hacia redes sociales. Perfecto. Bueno, Carlos, nada, bueno, creo que la última pregunta era básicamente, bueno, en línea, ¿dónde podemos ubicar tu libro de mentalidad estratégica? Eso fue pregunta de una persona. Muchas gracias. Sí, por ahí tuve una llamada, creo que esta mañana, de alguien también que me estaba preguntando lo mismo. Sí, lo bueno es que ya abrieron las librerías. Sé que la tienen en Crisol, por lo menos Crisol acá en el Óvalo, imagino que en el Jockey Plaza también. Creo que el que ha tenido más, se estoqueó más fue Crisol, también SBS Librerías y Estruendo Mundo. Ellos lo tienen físicamente y si lo quieren pedir a su casa, sé que SBS Librerías y Crisol lo entregan a la casa, no sé qué tan rápido, y si lo quieren pedir electrónicamente en amazon.com.mx o en amazon.com, Apple Books, Google Play, ahí también los pueden obtener electrónicamente. Y cualquier cosa, acá tienen en la esquina inferior derecha mis redes por si les puedo ser de alguna ayuda. Buenísimo. Pero Ya muchas gracias. en línea con tu presentación, ya está en versión digital, entonces también ya. Exacto. Listo, nada, bueno, nada, muchas gracias, Carlos. En realidad todo, Miguel, David, Camila, muchas gracias por la organización y nada, de todas maneras, cualquier pregunta ya, ahí tienes las redes para que te puedan hacer las preguntas directamente. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes, Juan Carlos. Muchas gracias a ti, a Miguel y a todo el equipo Gracias, de Carlos. ACI. Chao, chao, Muchas nos gracias. vemos. Juan Carlos también.